Hola, bienvenidos a otra clase de Profe Lucas. Bueno, primero voy a tocar una versión cortita de la canción y luego le voy a contar, le voy a ayudar a aprenderla. La canción suena así. Esta sería la versión que vamos a aprender. Ustedes la pueden repetir todas las veces que quieran, pueden tocarlas 2 veces seguidas y le va a quedar preciosa. Vamos a empezar con la mano derecha. Con la mano derecha les recomiendo empezar con el dedo 3 en la nota Fa y vamos a tocar como ven en pantalla. Aclaro que las notas están anotadas en español, como las llamamos en español, y también como las llaman en inglés. Bueno, empezamos en la nota Fa con nuestro dedo 3 y tocamos Fa, La, Fa, Mi. Muy bien. Después tenemos que tocar, como ven en pantalla, Fa, La, Mi, Re. Fíjense, la primera frase sería Fa, La, Fa, Mi. Y la segunda, Fa, La, Mi, Re. No hace falta mover la mano, tienen todo cerquita. Bueno, continuamos. Primera frase. Fa, La, Fa, Mi. Fa, La, Mi, Re. Y ahora en la tercera frase tenemos que mover un poquito la mano y poner nuestro dedo 2 en la nota Re. Re, Fa, Re, Do. Es la forma más fácil para mí de tocarla. Fa, La, Fa, Mi. Fa, La, Mi, Re. Re, Fa, Re, Do. Tengan en cuenta que pueden ir anotando todo en una hoja para que les sea fácil después practicarla y pueden ir frenando el video e ir practicando parte a parte. Así tienen en la oreja el ritmo, tienen en su oído el ritmo. Fa, La, Fa, Mi. Fa, La, Mi, Re. Re, Fa, Re, Do. La parte que sigue, la cuarta frase, es Re, La, Sol. Ponemos el dedo gordo de nuevo, estamos así, volvemos y ponemos nuestro dedo gordo en Re. Re, La, Sol, Re, La, Sol, Fa, Re. Fíjense, Re, La, Sol, repetimos, Re, La, Sol y terminamos Fa, Re. Muy bien. Repitan. Yo a la canción la divido en 4 partes. La primera parte de la canción sería esta. Fa, La, Fa, Mi. Fa, La, Mi, Re. Re, Fa, Re, Do. Esta es la primera parte de la canción. Consta de 3 frases. La segunda parte de la canción sería esta. Re, La, Sol. Re, La, Sol. Fa, Re. Esta es la segunda parte de la canción y consta también de 3 frases. Esta parte de la segunda es un poco más simple. Si uno posiciona el dedo 1 en Re, tenemos que ir del 1 al 5. Re, La, Sol, Re, La, Sol, Fa, Re. Muy bien. Una vez que ya tienen practicado todo hasta ahí, unen la primera parte con la segunda para irse acordando de memoria toda la canción. Fa, La, Fa, Mi. Fa, La, Mi, Re. Re, Fa, Re, Do. Re, La, Sol, Re, La, Sol, Fa, Re. Muy bien. La tercera parte de la canción también consta de 3 frases y la primera empezamos en Fa. Yo pondría nuestro dedo 4 en Fa. Fa, Sol, Fa, Mi. Fíjense, tiene todo cerquita. Fa, Sol, Fa, Mi. Muy bien. La segunda frase, Mi, Sol, Mi, Do. Entonces, primera frase, Fa, Sol, Fa, Mi. Segunda frase, Mi, Sol, Mi, Do.
Tercer frase. Mi, do, si. Fíjense, acá estamos acomodados así y tienen que tocar do, mi, do, si bemol. Pasar por arriba el dedo 2. Entonces sería fa, sol, fa, mi, sol, mi, do, mi, do, si. Una vez que tienen la tercera frase, seguramente escucharán un pajarito. Una vez que tienen la tercera frase, unimos todo. Fa, la, fa, mi, re, fa, re, do. Re, la, sol, fa, re. Fa, sol, fa, mi, sol, mi, do, si bemol. Muy bien. Y ahora la última parte, la cuarta parte, consta de dos frases. Una, estábamos ahí, en si bemol antes, terminamos ahí. Nos quedan justo nuestro dedo gordo en la nota la. La, si bemol, do, re, mi. Tenemos que tocar todos los dedos, usar todos los dedos y pasar la, si bemol, do, re, mi. La, si, do, re, mi. Y la última frase de la canción sería do, re, mi. Toda la canción en la mano derecha sería así. Fa, la, fa, mi. Fa, la, mi, re, fa, re, do. Re, la, sol, fa, re. Fa, sol, fa, mi, sol, mi, do, si. La, si, do, re, mi. Muy bien. Ahí tendríamos toda nuestra mano derecha. Nuestra mano izquierda, vamos a tocar el acorde de fa mayor. Sería este acorde, fa, la y do. Y lo vamos a tocar, se llama quebrado. O sea, vamos a tocar la nota más grave, o sea, el fa, y después el la do. La canción, acá vamos a hablar primero un poquito de ritmo. La canción tiene un compás de 3x4. Es un vals. Sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Muy bien. Nuestra mano izquierda es la que va a marcar el ritmo. El ritmo sería 1 en fa, 2 en la do y el 3 seguimos apretando la do. O sea que el del 3 no tocaríamos nada. Quedaría esto apretado. Sería 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien. Después tenemos el mismo acorde, nada más que lo vamos a tocar con nuestro dedo pequeño en do y después la do de nuevo. Sería fa, la do, la do, fa, la do, la do. Siempre dejando el la do apretado 2 tiempos, o sea, tocamos 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esto un poco más lento sería así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien. Entonces, fa, la do, 3. Do, la 2, 3. Fa, la do, 3. Do, la do, 3. Como ven es una vez fa, la do, una vez do, la do, y repetimos una vez fa, la do y do, la do. Eso sería todo lo que tocamos con el acorde de fa. O sea, los primeros 4 compases. Fa, la do, la do. Fa, la do, la do. Y ahí cambiamos y tocamos sol, si, re. Es el acorde de sol mayor. Sol, si, re. Igual, mismo ritmo. Re, si, re. Sol, si, re.
re, si, re. Tienen que practicar. Practican primero mucho el fa, la, do y do, la, do. Con una vez que les sale bien eso, practican mucho sol, si, re, si, re. Sol, si, re, si, re. Y una vez que les sale, unimos la primera parte con la segunda. Sería así. Fa, la, do, tres. Do, la, dos, tres. Fa, la, do, tres. Do, la, do, tres. Sol, si, re, tres. Re, si, re, tres. Sol, si, re, tres. Re, si, re, tres. Esto, mucho más lento, sería fa, la, do, tres. Do, la, do, tres. Fa, la, do, tres. Do, la, do, tres. Sol, si, re, tres. Re, si, re, tres. Sol, si, re, tres. Re, si, re, tres. Muy bien. Aquí tenemos el acompañamiento de dos partes ya de la canción.